Buenos días, en el siguiente video voy a resolver 3 ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este caso vamos a resolver utilizando las fórmulas y despejando si fuera el caso. Antes de empezar a calcular debo tomar en cuenta lo siguiente. En un ejercicio la aceleración será siempre positiva, es decir, mayor que 0, si la velocidad del móvil aumenta. La aceleración será siempre negativa si la velocidad del móvil disminuye. Otra cosa que debo tomar en cuenta al momento de resolver los ejercicios es las velocidades. Si un cuerpo se mueve desde el reposo o parte del reposo, la velocidad inicial va a ser siempre igual a 0, ya que no hay movimiento. Es decir, siempre que el cuerpo se mueva o parta desde el reposo, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Y si un cuerpo se detiene completamente, es decir, frena completamente, la velocidad final va a ser igual a 0. Yo tomaré en cuenta estos criterios al momento de resolver mis ejercicios. Si la velocidad aumenta de un móvil, la aceleración será siempre positiva, es decir, mayor que 0. Si la velocidad de un móvil disminuye, es decir, comienza a bajar, la aceleración será siempre negativa, o igual o menor que 0 en este caso. Si un cuerpo se mueve desde el reposo o parte del reposo, la velocidad inicial va a ser siempre 0. Y si un cuerpo se detiene completamente o frena completamente, la velocidad final es igual a 0. Tomando en cuenta estos criterios, vamos a resolver 3 ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Para el primer ejercicio, por ejemplo, vamos a decir que un móvil o un auto se encuentra sobre una línea recta, sobre una carretera, y se va moviendo con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundos. Yo quiero calcular, por ejemplo, la distancia que va a recorrer este móvil y la velocidad final que alcanza luego de moverse durante 40 segundos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un móvil se encuentra recorriendo una trayectoria en línea recta con una velocidad inicial de 8 metros por segundo y se mueve una distancia durante 40 segundos. Yo quiero calcular, por ejemplo, en este caso la velocidad final, y la aceleración. La velocidad final y la aceleración si sé que la distancia recorrida ha sido de 640 metros. En este caso, por ejemplo, para resolver estos ejercicios, tengo que darme cuenta en qué datos tengo para saber qué fórmula utilizo. En una fórmula va a haber siempre 3 datos conocidos y un dato desconocido. Vamos a ver qué fórmula debo utilizar. Vamos a ver la primera fórmula en este caso, por ejemplo. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Voy a fijarme si tengo o si puedo usar esta fórmula. Tengo como dato conocido velocidad inicial. Tengo como dato conocido la distancia. Tengo como dato conocido el tiempo. Es decir, yo puedo utilizar esta fórmula para despejar la velocidad final, ya que fíjense, tengo 3 datos conocidos, distancia, tiempo y velocidad inicial, y un dato desconocido. Es decir, en este caso, que usaré esta fórmula para calcular la velocidad final. Aquí yo aplico entonces
las reglas para despejar una fórmula. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está sumando pasa a restar y viceversa. En este caso, entonces, fíjense, yo tengo en este caso el 2 está dividiendo, paso a multiplicar, es decir, 2 por distancia. Es igual a velocidad inicial más velocidad final por tiempo. Ahora, el tiempo está multiplicando, paso a dividir. Es decir, 2 por distancia sobre tiempo es igual a velocidad inicial más velocidad final. Y finalmente, este término está sumando porque tiene signo positivo, cambio de lado a restar. 2D sobre tiempo menos velocidad inicial va a ser igual a velocidad final. Finalmente, que he comprobado que la fórmula que yo voy a utilizar al momento de resolver mi ejercicio en este caso es la siguiente. Simplemente le voy a cambiar de lado. Velocidad final es igual a 2 por distancia sobre tiempo menos velocidad inicial. ¿Qué significa esto? Que esta es la fórmula que yo utilizaré para calcular la velocidad final. Como tengo las unidades correctas, distancia en metros, tiempo en segundos y velocidad inicial o velocidad en metros sobre segundos, no necesito hacer ningún tipo de transformación. Cuando yo transformo, cuando tengo distancia diferente al metro, por ejemplo kilómetro, tiempo diferente al segundo, por ejemplo minutos u horas, y velocidades en kilómetros por hora. Entonces en este caso simplemente voy a reemplazar mis datos en la fórmula. Velocidad final es igual a 2 por la distancia me dice que vale 640, es decir, multiplico por 640. Sobre tiempo me dice que es 40 segundos. Y menos la velocidad inicial que me dice que es 8. En este caso, fíjense qué estoy haciendo. Simplemente calculando esos valores. Primero yo resuelvo el primer término. Multiplico 640 por 2. Eso me da como resultado 1280. Luego, ese valor divido para 40. Es decir, me da como resultado 32. Y finalmente le resto el valor de la velocidad inicial. 32 menos 8. Por lo tanto, la velocidad final para este móvil ha sido 24 metros sobre segundos. He resuelto mi velocidad inicial. Significa que este móvil comienza en 8 metros por segundo y alcanza una velocidad de 24 metros por segundo. He resuelto la velocidad final. Ahora vamos a calcular en cambio la aceleración de este móvil. En este caso, por ejemplo, en base a mis datos, yo puedo utilizar la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué puedo usar esta fórmula? Porque tengo como datos velocidad final que acabo de calcular, velocidad inicial que fue el dato de mi ejercicio y el tiempo. En este caso, fíjense, tengo tres valores conocidos, que es velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Y tengo un valor desconocido, que es la aceleración.
Esa es la regla para resolver un ejercicio. En la fórmula debo tener 3 datos conocidos y un dato desconocido. En este caso tengo como datos conocidos velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Y un dato desconocido que es la aceleración. Ahora entonces voy a despejar de este ejercicio la aceleración. Aplico la misma regla. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este término está sumando porque se encuentra con signo positivo. Cambio de lado a restar o con signo negativo. Es decir, velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Luego, este término está multiplicando porque se encuentra a la misma altura que la aceleración. Lo que está multiplicando paso a dividir. ¿Qué significa esto? Velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración es igual a tiempo. Sobre tiempo, porque quiero calcular la aceleración, sobre tiempo es igual a aceleración. ¿Sí? El tiempo estaba multiplicando, lo paso a dividir. Por lo tanto, la fórmula que yo voy a utilizar para calcular la aceleración va a ser la siguiente. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Por lo tanto, esta será la fórmula que yo utilizaré al momento de resolver mi ejercicio. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esta de aquí es el tiempo, si no se ve muy bien. Es la t de tiempo. Ahora voy a reemplazar los datos en mi fórmula. Voy a escribirlo acá arriba para que se vea mejor. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. En este caso reemplazo los datos en mi fórmula. Velocidad final era 24, que calculé en el paso anterior, es decir, 24. Menos velocidad inicial era 8, ¿recuerdan? Sobre tiempo que decía que se movía durante 40 segundos. Finalmente resuelvo esta parte. Aceleración va a ser igual. 24, en este caso, menos 8 me da como resultado 16. 16. Sobre el tiempo que es 40. Finalmente divido 16 dividido para 40 y me da como resultado 0.4. ¿Qué significa esto? Que el móvil alcanzó esta aceleración. 0,4 metros sobre segundos al cuadrado. Y de esta manera he resuelto mi ejercicio. Tomando en cuenta lo siguiente. ¿Sí? En una fórmula voy a tener siempre 3 datos conocidos y uno desconocido. En este caso, he despejado de la fórmula correspondiente y he calculado. Vamos a hacer otro ejercicio, en cambio, de un tren. Por ejemplo, me dice que un tren se mueve desde el reposo. ¿Qué significa esto? Que la velocidad inicial de ese tren va a ser igual a 0. Y alcanza una aceleración de 5 metros. En este caso, alcanza una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y se mueve el tren en línea recta durante 4 segundos. Tiempo es igual a 4 segundos. Me pide calcular la velocidad final del tren y la distancia. Vamos a ver, en base a estos datos, qué fórmula puedo utilizar. En este caso, por ejemplo,
Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Veamos si puedo utilizar esta fórmula. ¿Sí? ¿Tengo como dato la distancia? No tengo. Un dato desconocido. ¿Tengo como dato la velocidad inicial? Sí. Correcto. ¿Tengo como dato la velocidad final? No tengo. En este caso, fíjense, tengo dos datos desconocidos. No puedo resolver ese ejercicio. ¿Cuál es la clave para resolver con la fórmula? Tener tres datos conocidos y un dato desconocido. Aquí yo tengo dos datos conocidos y dos datos desconocidos. No me sirve utilizar esta fórmula. No me sirve utilizar esta fórmula. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso, por ejemplo, fíjense. Velocidad final, dato desconocido. Correcto. Velocidad inicial, dato conocido. Muy bien. Aceleración, conocida. Tiempo, conocido. Aquí sí puedo usar esa fórmula. ¿Por qué? Tengo tres datos conocidos que son velocidad inicial, aceleración y tiempo. Y tengo un dato desconocido que es velocidad final. Entonces en este caso voy a usar esa fórmula para calcular la velocidad final. En este caso, por suerte, debo simplemente reemplazar de la fórmula. No debo hacer ningún tipo de despeje. Es decir, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora, en este caso, si yo me doy cuenta, como el tren se mueve desde el reposo, la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, la fórmula me queda de la siguiente manera. Velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Ahora, ¿qué voy a hacer? A multiplicar. Velocidad final va a ser igual. Aceleración me dice que vale 5 metros sobre segundos al cuadrado. Solo voy a poner el valor numérico. 5. ¿Sí? Y eso multiplico por el tiempo que me dice que es 4 segundos. ¿Qué significa esto? Que la velocidad final de este tren ha sido 20 metros sobre segundos. Y en este caso, fíjense, he resuelto mi ejercicio utilizando la fórmula número 2. Velocidad final, 20 metros sobre segundos. Ahora vamos a calcular la distancia. Ahora sí, por ejemplo, puedo utilizar la primera fórmula. ¿Recuerdan cuál era la primera fórmula que pusimos? Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Ahora sí puedo usar esta fórmula. ¿Por qué? Tengo como datos velocidad inicial, que era 0, velocidad final, que calculé hace un momento, y tengo como dato el tiempo. ¿Qué significa esto? Que voy a reemplazar en mi fórmula los datos. Distancia es igual. Velocidad inicial es 0, más velocidad final calculé que era 20, sobre 2 y por tiempo que me dice que es 4. Finalmente, resuelvo primero el paréntesis. 0 más 20 es 20. 20 dividido para 2 me da como resultado 10. Y ese valor multiplico por 4. Por lo tanto, la distancia que ha recorrido este tren ha sido de 40 metros.
y he resuelto mi ejercicio. ¿Sí? Velocidad final era 20 metros por segundo y la distancia recorrida ha sido 40 metros. Entonces, en este caso, fíjense siempre la regla. Para calcular o para resolver un ejercicio debo tomar en cuenta que en la fórmula que yo voy a utilizar deben haber 3 datos conocidos y un dato desconocido. En base a eso, puedo utilizar cualquier fórmula del movimiento. Y para despejar la fórmula, tomar en cuenta la regla. Lo que está sumando pasa a restar y viceversa. Lo que está multiplicando pasa a dividir y viceversa. Y de esta manera he resuelto mis 2 ejercicios. En el siguiente video voy a resolver un ejercicio con una tabla de datos, donde voy a graficar posición, velocidad y tiempo.